Ya casi tardes, vamos muy pillados, no quiero perder tiempo y porque aquí la protagonista en este caso es Claudia Barber, que nos va a presentar un par de casos de los que se han enviado a la webinar. Lo que me temo es que no vamos a tener mucho tiempo para discutir, que es lo fundamental en estas situaciones, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las situaciones nos pasa casi siempre, cuando vamos los últimos tenemos que asumir esto. Claudia, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por los que se han quedado hasta el final. Vamos con esta última sesión. Para los que no sepan qué son los webinars de ASENEM, que a partir de ahora, como han comentado en las sesiones anteriores, las haremos en conjunto con la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y que serán trimestralmente. Pues aquí también, a lo largo de estos 2 últimos años, hemos intentado hacer unos webinars que son online a través de la plataforma Zoom, que lo hemos intentado hacer de manera trimestral, pero no ha sido posible y es por eso que también creo que es una buena idea que nos asociemos con la Asociación Mexicana para poder realizarlas y que haya un poco más de aforo, y en los que se intentan resolver dudas sobre casos clínicos o registros manométricos, sobre todo entre las personas más jóvenes que nos estamos iniciando en esto y que no tenemos tanta experiencia. Y es bueno para compartir opiniones entre la gente más joven que estamos en el grupo, y siempre se invita a 2 expertos a estas sesiones que nos ayudan a resolver estos casos clínicos revisándose previamente esos casos. ¿Cómo nos enteramos de estos webinars? A través de la página de ASENEM, donde ahora que se ha renovado también, como se comentó ayer, en la sección de noticias aparece la publicación de la convocatoria, y a través de las redes sociales, que todos usáis seguro muchísimo. Entonces, a través de X, de Facebook o de Instagram se publican las convocatorias. Otra de las vías por las que nos podemos enterar de estos webinars es a través del correo electrónico. Todo aquel que sea socio de ASENEM recibe un correo electrónico con la convocatoria, con la fecha, con los expertos que van a participar y con mi correo electrónico, que es donde se suelen enviar los casos clínicos. Cuando se publica la convocatoria hay varias semanas para enviar estos casos clínicos en formato PowerPoint, y después esos casos yo se los envío la semana previa a los expertos para que se los puedan revisar y que puedan resolver las dudas en estas sesiones. Bueno, aquí solo os muestro 2 fotos de 2 de las sesiones que tuvimos. La primera de ellas con el doctor Santander y Ruiz de León, que participaron como expertos, y otra en la que participaron la doctora Serrano y el doctor Casabona. Sin más demora, voy a pasar a comentar 2 de los casos clínicos que creo que pueden dar lugar a discusión, y luego el doctor Ruiz de León seguro que tiene algo que comentar. El primero fue un caso que se mandó del Hospital Arnau de Vilanova. La doctora de allí no estaba con nosotros hoy y no podrá hacer ninguna aportación, entonces intentaré ser lo más, ceñirme al caso lo mejor posible. El caso que comentaba era el de un señor de 81 años, diabético, con una enfermedad renal crónica y una fibrilación auricular y episodios de hipotensión arterial no muy bien estudiados, y entre sus medicaciones habituales constaba el omeprazol a dosis simples. El paciente consultaba por una clínica de disfagia baja a sólidos, que era progresiva, de 1 año de evolución, sin episodios de impactación, sin clínica de pirosis ni regurgitación, sin dolor torácico y con un peso estable. La gastroscopia, de la cual no disponemos de imágenes, lo más relevante era la presencia de un anillo de Chatsky, unas ondas peristálticas que sugerían hipercontráctiles y un poquito de gastropatía atrófica, sin mucho más. En este caso en concreto no se tomaron biopsias esofágicas. Y el tránsito, cuyas imágenes podemos visualizar aquí, lo que mostraba era una discreta dilatación del esófago proximal en relación a la disminución de su calibre, unas ondas terciarias en tercio medio distal y una dificultad al vaciamiento esofágico, con estas imágenes que vemos aquí que llaman la atención, que tienen un aspecto diverticular. Posteriormente se le completó el estudio con una manometría esofágica con impedancia, en el que se evidenciaron 90% de ondas normales y un 10% de ondas hipercontráctiles en las degluciones líquidas, y se vio que había una correcta relajación del esfínter esofágico inferior, tanto en posición supino como en posición erguido, y aparentemente un buen aclaramiento esofágico.
Se le completó el estudio con un test de provocación, con un test de dilución de sólidos, con 200 gramos de arroz, pero el paciente solo pudo completar la ingesta de 10 gramos de los mismos y aquí tenemos las imágenes que nos envió la doctora en la que podemos ver que algo estaba pasando. Las dudas que se plantearon por parte de la doctora que envió el caso y que luego se intentó resolver por parte de los expertos esto era un esófago hipercontráctil porque realmente solo veíamos un 10% de degluciones hipercontráctiles. Estaría bien realizar una nueva gastroscopia para valorar ese anillo de Szatzky que llamaba la atención en la gastroscopia. Y en caso de no ser un anillo muy estenosante, ¿qué tratamiento recomendarían? Y si era útil hacer una pH-metría previo a realizar un estudio endoscópico. La opinión de los expertos y algunas aportaciones de los otros participantes fueron el de realizar una nueva gastroscopia para poder visualizar bien ese anillo, plantear el aumento de las dosis de IVPs o cambiar el tipo de IVPs. En algún momento también se nombró a los calcioantagonistas o nitratos, pero este paciente, recordemos que tenía episodios de hipotensión arterial y no se consideró candidato, aparte que además la clínica principal era la de disfagia. Y si en caso de que nos encontráramos un anillo no estenosante en esa gastroscopia, sí recomendaríamos el Botox. Y lo que se recomendó era eso mismo, que si no era muy estenosante y el paciente estaba muy sintomático, que se pudiera poner Botox y que si no mejoraba a la larga plantearse un POEM. Le he preguntado a la doctora que envió el caso un poquito cómo había evolucionado este caso y lo que me ha comentado es que habían aumentado la dosis de IVPs a cada 12 horas y esta gastroscopia, que es de septiembre de este año, lo que ve es un esófago tortuoso con una marcada hipercontractilidad, tal como se veía en la gastroscopia anterior, y el mismo anillo de Szatzky, que no era estenosante, que permitía un buen paso del endoscopio y lo que se hizo fue inyectar toxina botulínica justo en el esófago distal, en la zona de hipercontractilidad y ahora mismo está pendiente de visita para ver un poco cómo ha sido la evolución sintomática. ¿Paso con el siguiente? ¿O ¿alguien tiene algo que comentar? Un momento y… Sí, Constanza. Ya, no lo sé muy bien, la verdad, porque como no se ha hecho en nuestro centro, no te puedo especificar en concreto, pero entiendo que es en la parte distal esofágica, no en la zona de hipercontractilidad por encima del anillo, entiendo. Perdón, que creo que aquí sí que sería de utilidad el endoflip, porque el que no pase el endoscopio no quiere decir que el paciente no… Y de hecho, cuando le habéis dado la comida, se ve muy bien que ahí está reteniendo claramente. Sí, eso es una cosa que comentábamos con el doctor Ruiz de León y también un poco… estos casos muchas veces se mandan de sitios donde no tienen otras técnicas, ¿no? Para completar un poco los tratamientos también se ajustan a la disponibilidad de técnicas diagnósticas que tenemos y en este centro en concreto no hay la disponibilidad de endoflip y fue una cosa que también se comentó en la sesión, pero por esta falta de disponibilidad pues se decidió y ante que el paciente estaba muy sintomático se decidió recurrir al tratamiento con Botox. Creo que se podría haber hecho una dilatación empírica llegando hasta 20 y romper un poco el anillo y ver si la disfagia mejoraba con eso, creo yo. Bueno, gracias por las aportaciones. Yo creo que esto espero que os anime a conectaros a los próximos webinars que haremos en conjunto con la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología. Yo quería hacer algún comentario sobre el caso en concreto. A mí me parece que la prueba de subir a doble dosis la tendrían que haber hecho ya en primaria y que cuando viene a un especialista y si te quieres plantear si tienes reflujo, pues haz lo que tienes que hacerle. Probablemente una pH-metría o una pH-metría con impedancia que además me va a informar de si hay retención, que es un dato que es fundamental en este caso, sobre todo cuando queremos hacer pruebas con comida sólida. Durante la pH-metría con impedancia, a pesar de que la mayoría de la gente no mira los periodos de las comidas, es fundamental para valorar muchas veces cómo se está funcionando el esófago en esos momentos. Por otra parte, me parece que
Hablar de hipercontinencia cuando hay una contracción, una de 10, es un 10%, pero es una de 10. Y además, sin saber cuándo se produce esa contracción, nos deja un poco descolocados. Porque no es lo mismo que estés intentando pasar la sonda, estimulando, y la primera contracción que te sale un poco rara y todas las demás son incluso bajas, que sea durante el estudio, en diferentes momentos o tal. Por tanto, también ahí es complicado. Y yo a lo mejor tampoco veo muy clara la utilización del Botox ya de primera mano. Quiero decir, esto, como decía Constanza, con un anillo de Chasky, decir que se pasa o no se pasa con los nuevos endoscopios, pues es que la verdad es… Y si es un anillo fibroso, Botox va a hacer muy poco. Por tanto, yo creo que merecería la pena completar un poco más. Es verdad que no todo el mundo en todos los hospitales tiene las mismas posibilidades y a lo mejor muchas veces hacemos casi todos lo mismo, pero según cómo podemos, ¿no? Muchas veces vemos que empezamos por otro sitio distinto, aunque luego terminamos haciendo las mismas cosas. Si no tenemos más, pasamos al siguiente, que yo creo que también es interesante. Vale, el segundo caso es de patología anorrectal. Nos lo envió una doctora del Hospital Universitario del Sureste, no sé si está por aquí, es la doctora Díez. Y se trata de una mujer de 42 años que, como antecedentes más importantes, presentó una fisura anal en 2018 con un absceso que se trató con manejo conservador y posteriormente una fístula perianal baja que requirió de fistulectomía en noviembre del 2018 y luego estuvo también en seguimiento por cirugía colorectal por un rectocele. Como antecedentes obstétricos, un parto vaginal en 2020 que fue instrumentado con fórceps y episiotomía y un antecedente importante que trabajaba como profesora y veremos que toda su sintomatología le repercutirá mucho sobre su actividad laboral. La paciente fue derivada a digestivo desde atención primaria en marzo de 2024 por un estreñimiento crónico que empeoró tras el parto en 2020 y se derivó a rehabilitación de suelo pélvico sin mejoría en 2021. La paciente realizaba una dieta con fibra, con mucha agua, tomaba tratamiento con laxantes osmóticos a días alternos y, a pesar de eso, la paciente refería que conseguía hacer una deposición diaria Bristol 3, pero con la necesidad de realizar maniobras digitales. Siempre tenía que presionar sobre el tabique recto-vaginal para conseguir una evacuación satisfactoria. Sensación de defecación incompleta en todas las deposiciones, de obstrucción anal y eso le afectaba a nivel psicológico de manera muy importante y lo que refería es que si no conseguía una deposición a diario, notaba una sensación de presión en esa parte del tabique recto vaginal y mucha urgencia y le repercutía en su vida laboral. En cuanto a la exploración física y pruebas complementarias, en el tacto rectal no llamaba mucho, la maniobra defecatoria era neutra, no se palpaban masas y no había fisuras ni fístulas, como había presentado previamente, y se completó el estudio con una colonoscopia que fue normal. Se completó también el estudio con una resonancia magnética dinámica, cuya imagen vemos aquí, en la que lo que llamaba la atención era un prolapso vesical de aproximadamente unos 2 centímetros, un leve cistocele y rectocele, y un marcado adelgazamiento del músculo puborectal derecho. En cuanto a hallazgos en la manometría anorrectal de alta definición, la cual comentaré muy rápidamente, una hipertonía del esfínter anal interno con una presión de 110, la contracción del esfínter anal externo parecía estar conservada, aquí podemos ver unas imágenes en la parte de abajo, y lo que llamaba la atención en reposo es que habían unas oscilaciones repetidas de presión que eran compatibles con ondas ultralentas. Los reflejos, tanto el tusígeno como el reflejo anal inhibitorio, estaban presentes y conservados y tenía algo de hiposensibilidad a la distensión rectal. En cuanto a la maniobra defecatoria, tenía una escasa fuerza propulsiva con una presión intrarrectal de 13 milímetros de mercurio con una contracción paradójica del canal anal, como podemos ver en los recuadros rojos. Y se completó el estudio con el test de expulsión del balón y lo consiguió expulsar en menos de un minuto, pero realizando esa maniobra habitual de presionarse el tabique recto vaginal para conseguir la expulsión del mismo. Las dudas que se plantearon por la doctora que envió el caso era
que esas ondas ultralentas en reposo le dificultaban la valoración de la manometría y no tenía muy claro qué repercusión tendría sobre la valoración del reflejo anal inhibitorio, de la maniobra defecatoria y esa repercusión clínica. También refería la dificultad para evaluar la maniobra defecatoria durante el estudio manométrico que les he mostrado y también se preguntó si era válido ese test de expulsión del balón. Las conclusiones que se comentaron en este webinar era que en el caso de haber ondas ultralentas, cuando se evalúa la presión de reposo, se tiene que ampliar el marco de medición para abarcar esas ondas ultralentas y se deben tener en cuenta en las otras mediciones para minimizar la interferencia. Y que en la maniobra defecatoria no solo tenemos que mirar la imagen del resultado numérico, sino que también podemos poner el registro en modo convencional o, en el caso de disponer de manometría de alta definición, ver cómo se comporta ese cilindro. En cuanto al test de expulsión del balón, se recomendó que tendríamos que evitar las maniobras digitales del paciente para que realmente fuera valorable, porque probablemente si no hubiera hecho esas maniobras, ese test de expulsión no hubiera sido bueno y hubiera sido patológico. Y también se recomendó, dada la repercusión de los síntomas que presentaba la paciente, la derivación a una unidad de rehabilitación de suelo pélvico y psiquiatría. Quería agradecer a todos los participantes de estos webinars, a los expertos que nos han ayudado a resolver estos casos en los diferentes webinars y, como les he comentado, ayer en la asamblea se comentó el que estas nuevas sesiones las haríamos con la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y serán trimestrales y yo espero que pueda haber una mayor participación. Y termino haciendo la promoción de del próximo webinar que habrá, que será ahora en noviembre, el 24 de noviembre a las 5 de la tarde, en el que participarán como expertos el doctor Estremera y el doctor Alcalá. Se podrán enviar casos de patología esofágica y anorrectal. Ahí os dejo mi correo y también ya está la convocatoria del Zoom, que es correcta esta. Igualmente, se enviará a los socios de ASENEM, se publicará en las redes sociales y espero que haya un poquito más de participación. Cuando se publica, normalmente dejamos unas semanas para que podáis enviar los casos y más o menos una semanita o unos días antes de que sea el webinar, esos casos se mandan a los expertos para que puedan ir revisando los mismos y que nos puedan ayudar un poquito más. Y eso es todo. Muchas gracias. No sé si nos queda un minuto para alguna pregunta sobre el caso anorrectal. Me parece que tiene aspectos todavía interesantes. Si queréis hacer alguna. Sí, la paciente ya había hecho... Ya había feedback, era. Sí, había hecho en 2021 sin respuesta. Sin mucha respuesta y se comentó de derivar otra vez a una unidad de rehabilitación de suelo pélvico para intentarlo de nuevo antes de hacer medidas un poco más invasivas. O sea, no corrigió la maniobra defecatoria y seguía haciendo... No. Vale. Y luego la implicación de los celes que tiene, no sé hasta qué punto, pero claro, si no corrige la maniobra defecatoria da un poco de yuyu meterla a un tipo de cirugía. No sé qué te parece, Antonio. Yo creo que hay algunos aspectos curiosos o interesantes cuando un parto con forceps, con episiotomía importante, una reacción inflamatoria con una fistulectomía y uno piensa que puede tener unas presiones bajas y lo que tiene son unas presiones que están en el límite alto de la normalidad, con relajación incompleta o ausencia de relajación incluso. ¿No merecería la pena saber si esa zona está fibrosa, aparte de disfuncional? Porque probablemente hay una dificultad añadida que no vamos a resolver solo con el biofeedback si hay fibrosis, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por nuestra parte.